Gracia y paz sean para todos los que nos visitan en nuestro canal de YouTube, El Segundo Gran Éxodo. Y también sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de estudios basados en la teología hebrea de las Sagradas Escrituras. El día de hoy traeremos delante de ustedes la primera de una serie de enseñanzas de 4 estudios del crisol del cristianismo, donde estudiaremos el origen y surgimiento de este movimiento que daría luz posteriormente a un profundo cambio de cosmovisión cultural en las sociedades civiles de aquel entonces y que se ha proyectado con mucha influencia hasta nuestros días. Pero antes quisiera puntualizar algunas aclaraciones tocante al presente tema. Por siglos, la cristiandad ha despertado acalorados e intensos debates que por lo general terminan de mala manera sin ningún tipo de entendimiento u acuerdo. Comprendemos y entendemos que el tema de la reevaluación del origen de la fe cristiana trastoca indudablemente bases muy profundas en las vidas de muchos creyentes y las reacciones, por consecuencia, en ellos, son de rechazo ante cualquier comentario que parezca potencialmente dañino hacia esa creencia en particular. Sin embargo, el propósito de este estudio no es transmitir un espíritu contencioso, ni mucho menos contradecir la fe que cada quien ha decidido poseer. Más bien, nuestra intención es dar a conocer al apreciado visitante de nuestra página una profunda investigación que por más de 17 años hemos hecho acerca de los verdaderos orígenes del cristianismo. La principal intención, recalco, que nos impulsa entonces a dar a conocer los resultados de esta investigación es motivar al creyente cristiano a revisar con seriedad los fundamentos de su fe que por siglos se le han enseñado, pero que paradójicamente, delante de la historia, carecen de sustentabilidad y veracidad. El crisol del cristianismo busca precisamente rescatar para el creyente una identidad perdida que se le fue ocultada en el transcurrir de los tiempos después de que este movimiento nació en el siglo III y que ahora se ha hecho manifiesto a la luz de la verdad de todas las cosas, las evidencias que realmente revelan su origen y su fuente. Nos sentiremos pues totalmente satisfechos si al final de este estudio logramos por lo menos inspirar en cada observante de este video un deseo por indagar con seriedad y redescubrir las verdades que yacen sembrados en el campo de la historia y que afortunadamente han quedado plasmadas también en el legado de las Sagradas Escrituras acerca de las verdaderas raíces de la fe del cristianismo. Muy bien, ahora sí, entrando en materia, abrimos este estudio del crisol del cristianismo con este primer capítulo. También explicamos que el desarrollo y el tema central lo hemos dividido en 4 secciones, comenzando con una breve introducción, que es este primer capítulo que les traemos el día de hoy, y que servirá como base para establecer criterios muy importantes que serán utilizados a lo largo y ancho de las enseñanzas. También dentro de esta fase introductoria de este primer capítulo explicaremos la importancia de considerar todos los aspectos de la cultura judía que son tan esenciales para poder entender el trasfondo de los evangelios, que dicho de paso, por esencia, son en su totalidad escritos hebreos realizados por judíos creyentes en el Señor. De la misma forma, haremos uso de los nombres originales en lengua hebrea de los personajes del Nuevo Testamento que hicieron vida durante el primer siglo de nuestra era común. Esto lo haremos con la finalidad de restaurar la identidad genuina de estos personajes mencionados en cada texto y que al final de cuentas hacer esto nos va a permitir proporcionarles a ustedes un mejor conocimiento de la forma de pensamiento de cada uno de ellos
y cuyo pensamiento transmitido por ellos quedó plasmado en sus escritos. Como pueden apreciar en sus pantallas entonces, el siguiente esquema de contenidos lo hemos estructurado en 7 tópicos que serán ampliamente documentados y explicados a la luz de la fuente o de las distintas fuentes acreditadas en la historia y de los diversos fundamentos textuales que traeremos como evidencia. El primer capítulo será una introducción de estos criterios que estoy mencionando y que servirán como base para el desarrollo de los siguientes 3 capítulos. En una segunda sección o en un segundo capítulo veremos 2 tópicos de sumo interés. El primero de estos tiene que ver con el contexto cultural de la sociedad judía del primer siglo y los eventos que en el pasado conllevaron a la transformación de esa sociedad en la época de la manifestación pública del Mesías. Veremos también las diferentes clases civiles que existían para esa época y también el origen, como por supuesto la formación o el surgimiento de los caudillos que darían auge a la figura del rabinismo como un liderazgo preponderante en esa sociedad. Como segundo tópico, veremos el judaísmo de Yehoshua, conocido por la cristiandad como Jesucristo, y su contexto histórico, su real contexto histórico. Ya que ante todo, el Mesías, en el cual todos hemos creído, posee una identidad hebrea de la cual no podemos divorciarlo y cuyo contexto fue desde siempre dentro del judaísmo y en particular dentro del judaísmo asociado al segundo templo en el siglo I. En el tercer capítulo veremos 2 tópicos más. El tercer tópico tiene que ver con el judaísmo también de Saulo de Tarso. Veremos que efectivamente Saulo de Tarso practicó un tipo de judaísmo. Saulo, mejor conocido en la cristiandad como el apóstol Pablo. Trataremos pues de entender desde la perspectiva de sus propios escritos la cultura del prosélito judío, lo que se llamaba para entonces el prosélito judío creyente en Yehoshua, y del pensamiento de Saulo tocante a la inclusión de los gentiles en los pactos y las promesas dadas a la nación de Israel, como él mismo lo expresa en Romanos capítulo 11. También haremos un esfuerzo por desentrañar las viejas polémicas en cuanto al tema de la circuncisión. Y, muy importante, también discutiremos un aspecto relacionado a si es correcta esta idea o asumir esta idea que asevera que Pablo o Saulo sea el fundador del cristianismo o no, como hoy en día es aceptado por la mayoría de los teólogos cristianos. Como cuarto tópico, estudiaremos un evento sumamente importante y tan poco conocido, denominado el rompimiento o ruptura de la fe hebrea. Como cuarto tópico, explicaremos aquí el significado de estos hechos y sus detalles tal cual como sucedieron según la historia y reconstruidos pieza por pieza en secuencia cronológica de ocurrencia. Veremos también los efectos de este rompimiento y el posterior origen de un contramovimiento que traería tras de sí un profundo cambio social y cultural en las sociedades humanas que se desarrollaron después del siglo III. Como cuarto capítulo, veremos dentro de este cuarto capítulo 3 tópicos más. El quinto tópico, en este quinto tópico, profundizaremos un tema muy complejo y de suma importancia también para todos los creyentes de la fe cristiana. Estudiaremos la formación y surgimiento de los sistemas institucionales de apostasía y sus innumerables ramificaciones. Descubriremos la fuente original de donde brotaron cada uno de ellos, así como el fundamento básico de sus doctrinas y la veracidad de ellas a la luz de las Sagradas Escrituras hebreas. Como sexto tópico, contrastaremos las virtudes o defectos de 2 modelos totalmente antagónicos entre sí,
el modelo hebreo versus el modelo grecorromano. Revisaremos las evidencias textuales de las Sagradas Escrituras para establecer cuál de estos modelos es el bíblicamente adecuado. Y como último tópico, el séptimo tópico, estudiaremos en detalle el concepto de nuestro verdadero origen y el significado de la identidad de los criptos judíos y su relación con los hispanoamericanos. Veremos la influencia de las comunidades sefardíes españolas durante la colonización de las Américas y veremos la relación de estos sucesos durante la colonización que tienen con nosotros y con nuestra creencia y con nuestra fe. Muy bien, como mencionamos anteriormente en esta fase introductoria, queremos establecer algunos criterios que servirán de fundamento, ahora sí ya entrándonos en este primer capítulo del estudio del crisol del cristianismo. Queremos establecer como fundamento esencial para una mejor comprensión del pensamiento cultural de la época del primer siglo, un principio que nos puede ayudar a desarrollar metodológicamente una objetiva investigación libre de prejuicios y de ambiguas especulaciones. Me refiero al principio de reconstrucción de un hecho pieza por pieza, ampliamente utilizado por organizaciones de investigación criminalísticas. Este principio de interpretación pieza por pieza involucra cualquier tipo de información o cualquier cúmulo de información que cada una de ellas transmite. Por ejemplo, en nuestro estudio, una pieza importante para este estudio puede ser la historia. Toda la información contenida en la historia puede servirnos para realizar una reconstrucción de orígenes. Los testimonios, los escritos sagrados o las sagradas escrituras también es otra pieza adicional que puede darnos mucha información que nos permita reconstruir los hechos como ocurrieron y el testimonio de ellos. En ese sentido, el principio de reconstrucción de un hecho pieza por pieza busca acertar o conocer las causas o las consecuencias que originaron un hecho o una situación. En este caso, en particular, para nuestro interés, es reconstruir los hechos que dieron origen al surgimiento del cristianismo. Para ello, vamos a aplicar este principio en un sencillo ejemplo. Cuando nosotros queremos enfocar una imagen transmitida en diversas piezas, tratar de interpretar esa imagen con tan solo una pieza disponible o desplegada es muy difícil. Puede ser no representativo o asertivo con la realidad. Es decir, que acertar la imagen con apenas, como pueden ustedes leer en sus pantallas esta frase, acertar una imagen con apenas unas pocas piezas puede ser totalmente incongruente con esa realidad. Por lo tanto, no es apropiado hacer conclusiones con tan poca calidad de información y tampoco es correcto, además, establecer opiniones con tan solo la información sesgada de una sola pieza. Por ende, no se puede obtener una respuesta en base, repito, a una sola y única pieza aislada. Ahora, si desplegamos una sola pieza en la pantalla que representa o contiene la información de una imagen desintegrada, ella por sí sola no puede darnos la idea clara de qué imagen es. Ahora, si nuevamente desplegamos las cuatro mismas piezas en sus respectivas o en aleatorias posiciones en el recuadro, ¿podríamos concluir algo con certeza acerca de la imagen? Pues todavía se hace difícil apreciar qué imagen es, ¿cierto? Ahora, desplegando estas mismas cuatro piezas, pero ubicándolas en su correcta posición para tratar de ayudar un poco a dilucidar el contenido de ellas y acertar qué imagen es, al hacer esto, ayudó en algo la correcta ubicación de estas piezas en acertar qué imagen es. Pues
todavía sigue siendo muy incierto describir con la información que tenemos hasta ahora qué imagen representa estas 4 piezas. Y la razón de ello es que aunque estas piezas están ubicadas en su posición correcta, son escasas. Faltan muchísimas más. Hay gran cantidad de piezas que todavía no han sido desplegadas en ese tablero. Por ende, unas pocas piezas no nos pueden permitir con certeza atinar qué imagen es, y es la idea de este ejemplo. Aquí pudiésemos especular y pudiésemos tratar de acertar especulativamente de qué se trata la imagen. Por ejemplo, pudiese ser la fotografía de un césped si vemos que las 4 piezas predomina un color verdoso y pareciera como césped, o pudiese ser también la fotografía de una palmera. No tenemos la seguridad, únicamente las piezas dan esa apariencia, pero no tenemos la certeza de que se tratase de un césped o de una palmera. Muy bien, aquí tiene usted la correcta imagen. Veamos la correcta imagen. La figura correcta es la fotografía de un pavo real. Qué alejado estábamos con los primeros intentos de acertar la imagen contenida en esas piezas. Nada que ver con la forma de un césped y nada que ver con la imagen de una palmera. La fotografía correcta, como ya pueden ver, es un pavo real. Por lo tanto, el principio de reconstrucción de hechos pieza por pieza nos enseña que no podemos establecer interpretaciones doctrinales, como pueden leer en sus pantallas, basadas en percepciones aisladas y distorsionadas, fundamentados única y exclusivamente en un solo texto o pieza, sin integrarlo armónicamente con el resto de ellas. Esta es la idea básica y más importante que queremos transmitirles con este sencillo ejemplo acerca del principio de la reconstrucción pieza por pieza, para poder discernir acertadamente una imagen, un hecho o el significado de un texto. Bueno, continuemos ahora en esta siguiente lámina, en esta fase introductoria del primer capítulo del estudio del crisol del cristianismo. En esta siguiente lámina que ustedes observan en sus pantallas, queremos ahora ilustrarles con otro sencillo ejemplo los terribles efectos de una interpretación sesgada y aislada de su contexto histórico y cultural. Esto produce como consecuencia una idea distorsionada de las cosas. Por ejemplo, la doctrina del Nuevo Pacto es considerado dentro de las instituciones eclesiásticas como la relación entre Dios y un nuevo pueblo, ahora denominado Iglesia Institucional. Pero realmente el Nuevo Pacto, ¿con quién fue concertado? ¿Con la Iglesia Institucional o con la Casa de Israel? Fue establecido este nuevo pacto en reemplazo de Israel y de la Torá o instrucciones de Moisés y los profetas. ¿Qué representación tiene el texto de Mateo 26 y 28? Podemos inferir diversas interpretaciones. Una de ellas ya la hemos destacado. Dentro de la teología cristiana se establece que el nuevo pacto está establecido con un nuevo pueblo que reemplaza por defecto al pueblo de Israel, a la casa de Israel, y este nuevo pueblo es denominado la Iglesia de Dios. Bien, veamos ahora a la luz de una interpretación integrada lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de lo que es este nuevo pacto, y vamos a tratar con este sencillo ejemplo de descifrar realmente a la luz de las Escrituras con quién es hecho el nuevo pacto, si la teología cristiana está en lo correcto o si efectivamente a la luz de las Escrituras esa interpretación es incorrecta. Bien, en Mateo 26 y 28, que hemos establecido como un texto base de ejemplo, efectivamente allí encontramos un sólido fundamento
que establece correctamente el establecimiento de un nuevo pacto. Es decir, que la incertidumbre en cuanto a este punto no está en demostrar si existe un nuevo pacto o no. No, es más bien, la intención es más bien fundamentar en las Escrituras si este nuevo pacto fue establecido o fue hecho con una iglesia institucional o fue confirmado nuevamente con la casa de Israel. Pues para resolver esta polémica debemos recordar el principio ahora de reconstrucción de hechos pieza por pieza, o lo que es lo mismo, una interpretación integrada de todas las Escrituras. El ejemplo que vimos anteriormente en la figura de la fotografía del pavo real. Esto es lo que enfatiza el Salmo 119, el capítulo 119, versículo 160. La suma de todas tus palabras es la verdad. Debemos establecer como fundamento doctrinal aquella interpretación que está integrada y soportada por la suma de todas las Escrituras, no por un solo texto aislado, no aislando una sola pieza prejuiciadamente para establecer una doctrina en torno a ella. No podemos establecer, repito nuevamente, una doctrina basada únicamente en un texto. Una sana doctrina debe ser respaldada por la suma, como dice y establece el Salmo 119, de todas las Escrituras en armonía completa y sin contradicción alguna entre ellas. En ese sentido, el concepto de nuevo pacto tradicionalmente se ha interpretado como una nueva relación entre Dios y un nuevo pueblo conocido ahora como la iglesia institucional que reemplaza al Israel físico y que por ende la ley de Moisés queda por consecuencia abolida por ser un viejo pacto, entrando en rigor uno nuevo basado en una libertad con tendencia a un libertinaje abierto, es decir, sin restricciones o instrucciones. Sin embargo, los siguientes textos de las Sagradas Escrituras contradicen esa idea frontalmente. Veamos algunos de ellos. El escritor, por ejemplo, de Hebreos, escribe en el capítulo 8, desde el versículo 8 al 13, lo siguiente. He aquí, vienen días, leo la cita, dice el Señor, en que estableceré, fíjense y subrayamos la siguiente frase, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Subrayamos nuevamente estas frases. Pondré mis leyes, la Torá de Moisés y los profetas, en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En otro texto de las Escrituras, vemos la misma conclusión descrita en la carta de Hebreos, es decir, que otra pieza más de las Escrituras complementa lo que hemos leído en este texto en particular. La cita que les hemos reseñado anteriormente en Hebreos, de hecho, es una referencia directa a esta nueva cita. Veamos ahora en Jeremías capítulo 31, a partir del versículo 31, cómo se establece la misma conclusión. Leemos ahora la cita. He aquí vienen días, dice Elohim, una forma hebraica de referirse al Todopoderoso, en el cual haré un nuevo pacto, y subrayamos nuevamente, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si seguimos consultando nuevas citas, encontraremos las mismas conclusiones. Verifiquemos esto con la lectura, por ejemplo, del texto de Ezequiel 36, del 24 al 26, versículos 24 al 26. Adonai anuncia a su profeta un mensaje para la casa de Israel, confirmando la llegada de un nuevo pacto en los días por venir, donde él santificará su nombre y traerá a los desterrados de los hijos de Israel hacia la tierra que él les dio por heredad.
Y como consecuencia de este nuevo pacto, Adonai dará un nuevo espíritu a los beneficiados en este nuevo pacto, donde escribirá en sus corazones las leyes e instrucciones que Él entregó a Moisés y que inicialmente habían sido escritas en tablas en el monte Sinaí, pero que ahora serán escritas en sus corazones. Esas son las referencias que les estamos mostrando en la lámina y que ustedes pueden observar en sus pantallas. Finalmente, a la luz de estas abundantes evidencias textuales, no es consecuente establecer como doctrina bíblica que el nuevo pacto establecido en Mateo 26, 28 fue hecho con un ente o institución denominada iglesia u organización eclesiástica. Más bien, el fundamento más acertado basado en estos textos es que el nuevo pacto fue concertado o renovado nuevamente con la casa de Israel y la casa de Judá, donde por supuesto pueden también participar los gentiles, pero integrados como olivos silvestres, injertados en olivos naturales, de acuerdo al fundamento establecido por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Con este sencillo ejercicio no queremos propiciar o encender una contienda doctrinal con quienes observen este video. Más bien queremos y perseguimos la idea de ilustrarles que gran parte de las doctrinas que tradicionalmente hemos creído no están debidamente cimentadas en las Sagradas Escrituras y por ende deben ser revisadas en profundidad para su adecuada interpretación. Pero continuando con más ejemplos, vamos a seguir detallando más aspectos relacionados con el contexto cultural e histórico de las Sagradas Escrituras. Veamos ahora la importancia de conocer el trasfondo histórico del siglo I y del hebraísmo que está contenido en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios del Nuevo Testamento. En esta siguiente lámina haremos dos interpretaciones explicativas de un mismo texto. En este caso, el texto que traemos a la palestra es Marcos, el capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver cuál de estas dos interpretaciones tiene mejor sentido. Este pasaje de los Evangelios, que aparece específicamente en la cita que ya mencionamos, que podemos leer ahora a continuación en sus pantallas. En este texto encontramos la célebre expresión que Yehoshua exclamó en alusión al joven rico cuyo corazón estaba en sus riquezas. Y la frase es la siguiente: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. En el pensamiento cristiano occidental, esta frase sería entendida de esta manera: la forma de entenderlo en la perspectiva cristiana o en el pensamiento occidental nos da la idea de un camello intentando pasar por el pequeño orificio de una aguja de coser. Considerando las proporciones de tamaño entre un camello y una aguja, esta idea es totalmente absurda e improbable. Por lo tanto, no tiene sentido que estas palabras referidas por Yehoshua sean consecuentes con la expresión del texto de Marcos 10:25 y cuyo significado sea el que vemos en las imágenes en la lámina que se muestra en sus pantallas. Es improbable que Yehoshua haya pretendido explicar con esta frase la idea de un camello intentando entrar por el orificio de una aguja, comparándolo con la dificultad que pueda tener el joven rico o un rico en entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué significado realmente tienen estas palabras? Bueno, veamos la segunda interpretación ahora basado
en la perspectiva cultural de la época. La correcta interpretación según su cultura y contexto sería la siguiente. En el siglo I eran muy comunes las caravanas de dromedarios que llevaban grandes cargamentos de mercancía que eran trasladados desde los centros de mercadería a las grandes ciudades en el desierto, como por ejemplo Jerusalén. Por ende, las construcciones de las ciudades de la época incluían murallas fortificadas con grandes portones construidos con materiales muy pesados, razón por la cual diseñaban pórticos más pequeños de fácil apertura para el ingreso diario de estas caravanas. Y es a estos portones más pequeños y menos pesados que se les llamaban en aquel entonces ojo de aguja. Ahora, teniendo esto en mente, replanteemos nuevamente la frase de nuestro Adón Yehoshua. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿De qué manera entraba un dromedario por medio del ojo de la aguja al interior de la ciudad? Bien, el dromedario cargado, una vez que se acercaba la caravana a las puertas de la ciudad, este dromedario era arrodillado, se inclinaba y se arrodillaba, se hacía que el animal se inclinara y se arrodillara, y posteriormente se le quitaba la carga, ya que ésta era muy pesada, y debido a la altura del animal y a la dimensión de la carga, le era imposible de esa manera entrar por el ojo de una aguja o por este pórtico más pequeño. Por esa razón, repito, el dromedario cargado se arrodillaba y luego de estar arrodillado e inclinado se le extraía la carga. Posteriormente, el animal en cuclillas se movía, se acercaba hasta el pórtico tipo ojo de aguja y podía así entrar al otro lado e ingresar a la ciudad. Es decir, que para que un rico entre, ahora sí haciendo el símil con la frase de Yehoshua hacia el rico, el joven rico, es decir, que para que un rico entre por las puertas del reino de los cielos, primero, así como lo hace un dromedario cargado, debe arrodillarse y dejar que su carga pesada, amor a sus riquezas, soberbia y la confianza en esas riquezas, le sean quitada. Y una vez que se encuentre ligero, caminar arrodillado por medio del pórtico pequeño u ojo de aguja, figurativamente hablando, la puerta y Yehoshua, humillarse delante de él, doblegarse delante de él, y al humillar su vida, entrar por la puerta que es Yehoshua, en comparación con el pórtico o ojo de aguja, y finalmente poder entrar hacia el otro lado al reino de los cielos. Esta es la correcta interpretación de esta frase, de este hebraísmo basado en su cultura y en su contexto. Ahora sí, entendido esta frase en su correcto contexto cultural, podemos entonces extraer en su interpretación el significado más puro y más cónsono. De esta manera, con esta primera fase introductoria del estudio del crisol del cristianismo, queremos dejarles la reflexión de la importancia de conocer el contexto cultural de la sociedad judía del primer siglo y de los hebraísmos contenidos en los evangelios que ameritan obligadamente a interpretarlos en una base conforme a la perspectiva hebrea en las cuales fueron originalmente escritos. Ahora, finalmente, en este primer capítulo, como un aporte adicional, vamos a compartirles este breve video como punto conclusivo de este primer capítulo del estudio, y que nos va a ayudar a entender aún más el significado tan importante que tienen las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Procedamos entonces a observar este video y después regresaremos para la culminación de este primer capítulo.
values and no faith in God has got no strength. And a nation... ¿Qué tal? Regresando nuevamente para la parte final. Esperamos que este video haya despertado su interés por conocer las verdaderas raíces de su fe. Lo que hoy conocemos ampliamente difundido como cristianismo tiene, después de lo que hemos visto en este primer capítulo introductorio, un origen indudablemente hebreo y cuya raíz inicialmente brotó de un tronco completamente judío. Y debido a este hecho innegable, en el segundo capítulo del estudio El crisol del cristianismo, pondremos a la palestra delante de ustedes las evidencias históricas que demuestran esta conclusión. Aceptar que las enseñanzas de un humilde artesano oriundo
por crianza de Nazra o de Nazaret, como se conoce en la versión Reina Valera, de la provincia de Judea, corresponden realmente a un judaísmo que ya no podemos ocultar a la vista de nadie. Esto traerá, por supuesto, como resultado una búsqueda que nos llevará a conocer la verdad tocante al nacimiento de un contramovimiento que daría a luz posteriormente a esta fe cristiana, pero que inicialmente, como ya hemos mencionado, formaba parte integral de una corriente judía de la cual se separó sin justificación alguna. Acompáñenos pues ahora con la segunda entrega del estudio El crisol del cristianismo, con la continuación del desarrollo del segundo capítulo en la entrega del próximo video. Shalom y bendiciones para todos.